Tengan un maravilloso día. Reciban este cordial saludo de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, donde hoy los comentaremos sobre nuestro proyecto titulado Trilce, que es una obra del escritor César Abraham Vallejo Mendoza, donde veremos expresar sus más profundas emociones, ya que es un autor lleno de valores. Comenzamos. Según María, en el 2012, César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, provincia de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú. Estudió en el Centro Escolar 271 de Santiago de Chuco, fue el lugar en el que inició su formación. Pese a la insistencia de su familia, porque éste sea religioso, Vallejo a los 18 años entró a la Universidad de Trujillo. En agosto ocurre un incendio y saqueo de la casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, arrieros, negociantes y mercaderíos y alcohol de la costa, suceso del que se acusa injustamente a César Vallejo como participante y asusador. El poeta y escritor del Perú César Vallejo, quien es considerado por sus audacias en el arte descrito ante sus obras como una creación en el capital de la poesía moderna universal y cumbre avanzada poética en una lengua española. Por ello, Fraudes B. Edson en el año 2000 nos da a conocer que el poemario Trilce es una de las ilustraciones creadas ante el género poético en el que da a conocer la crisis del ser humano con encimas de otros. Conociendo que en esa época de los años de 1922, 76 poemas se escribieron entre los años de 1919, 1920 y 1921. Tuvo a publicar un grupo de poemas ante una velocidad física, emocional y mental del mundo social, dada con pérdida de relatos que se sometían en el afuera. La escritura surge de un problema existencial, una nota a la vez una canción dolorosa y suave, y se desborda de las cicatrices, las emociones que nos traen en las vidas de las modernas sociedades de consumismo mapean cuerpos físicos y metafísicos, creando conflictos que anuncian el anhelo de establecer una nueva ética y estética social. Lo que estoy sugiriendo no es solo el camino semántico fragmentado de Trilce, sino también su lenguaje, como lo señala el duro crítico francés Jean Franco. El vacío metafísico que crean las cosas influye en el lenguaje poético. El lenguaje tenso de Trilce tiene poco en común la escritura automática del surrealismo posterior, doblándose como un número limitado de materia lingüística, llegando a un número infinito de estructuras gramaticales superpuestas. Hay una tendencia hacia las expresiones formulaicas, agramaticales, dada la desaparición del lenguaje. En Trilce, este estilo experimenta su mayor disonancia con la estética centralizada del lenguaje más amplio y políticamente dominante. Bueno, sabemos que el poemario Trilce, que fue publicado en 1922, es del mismísimo autor César Vallejo, quien expresa sus creaciones en el género poético. Según Jesús del Águila, en el año 2020 nos da a conocer esta gran importancia y enseñanzas que nos da el poemario Trilce, en el cual Vallejo habla de la realidad que vivió, y aunque carece de una lógica narrativa, sin embargo el argumento principal es lo que expresa o habla sobre su infancia en el ámbito familiar, la ausencia de su madre en la cárcel y la injusticia que él tuvo, y a la vez también del amor, los amores que tenía. Ante esta obra se conocen las emociones que traen en las vidas de las modernas sociedades de consumo, mapean cuerpos físicos y metafísicos, lo que crea conflictos que anuncian el anhelo de establecer una ética y estética social. El poemario Trilce de César Vallejo demuestra su libertad de expresión ante estas creaciones de género poético por la sensibilidad que tenía, una gran imaginación. César Vallejo era una persona con diversas réplicas en lo público, de religión y artístico.
en el centro de la abundante contradicción. Si algo es por siempre, debe buscarse, no es las ideas, más bien en lo que sería el principio mental. El poeta carece que nos habla del futuro, algo imposible de alcanzar, pero también podemos interpretarlo como una imposibilidad de ser conscientes de la realidad que nos rodea. El poeta se da cuenta que nosotros vivimos en una vida que no es la que realmente deseamos. Voy a recitar el poema 3 del poemario Trilce, y es como sigue. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Ya da las 6 y el ciego Santiago ya es muy oscuro. Madre, dijeron que no demorarían. Agüita, nativa, Miguel, con cuidado con ir por allí, por donde acaban de pasar, gangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que están acostadas todavía se han espantado. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demorarían. Ya no tengamos penas, vamos viendo los barcos. El mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos y como debe de ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fleteados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Agüita, nativa, Miguel, llamó, buscó al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. He almorzado solo por ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sirvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunté por su tardanza de imagen, por los broches mayores del sol. ¿Cómo yo iba a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distintos esas cosas? Cuando abrace quebrando el propio hogar, cuando no se asoma mi madre a los labios, ¿cómo iba a almorzar? A la mesa de un amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías que hablan en tortillo reciente porcelana, deseando por todos sus viudos alveolos, y con sus cubiertos francos de alegres tiroriros. ¿Por qué están en su casa? Así, gracias, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo Tepa. El yantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez de amor propio, torna tierra embroncado que no brinda la madre, hace golpe la dura declusión, el dulce y el aceite funerero, cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sirvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Según Foundes Edson 2000, tenemos a tomar en reflexión que el poemario Trilce Vallejo expresa sentimientos y emociones, resaltando la pena y soledad ante una política aparentemente rica, pero verdaderamente pobre, cubierta con una manta vieja y agujerada, que solo es limpiada por aquellas personas cuyo interés es aparentar una falsa imagen para luego guardarla en un cajón. Una política donde el pueblo no vive en una tierra con grandes praderas, donde se puede observar la salida del sol en el horizonte, sino en una cárcel de gran donde solo se escuchan susurros y radica un sentimiento de tiranía, donde los bondadosos son considerados como malignos, los humildes y solidarios como creídos, los justos como injustos. Este poemario queda en evidencia aquella fiera antimilitarista que lleva dentro Vallejo, un arma tan potente pero tan sumisa a la vez, la palabra que tiene el poder de hacer resurgir las cenizas de los hombres como un fénix renovador y luchador, decidido a afrontar cualquier obstáculo con el fin macromundo de ser verdaderamente libres, de sentir la brisa del mar recorriendo nuestro rostro. César Vallejo es un ejemplo de luchador, de héroe discreto por su ideología. Gracias a sus experiencias, relata la situación económica difícil por las que atravesó, expresa recuerdos de su infancia en donde jugaba y se sentía como un ave que podía volar hacia cualquier dirección que tenía un alma joven, inocente, limpia y pura, y sobre todo
revivía el amor que sentía por su madre, palabras de cariño que calentaba el corazón y le hacía sentir vivo y protegido. Trilce cuenta con un contenido profundo, intelectual y realista, del misterioso pensar de César Vallejo. Como bien sabemos, Vallejo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX. Realizó varios géneros literarios, como la tragedia. Dentro de ellos se encuentra su gran obra titulada Trilce, que fue su segundo libro escrito, donde podemos ver y observar que pasó por momentos muy difíciles, como la muerte de su madre, el fracaso de un amorío y el fallecimiento de su amigo. Asimismo, también podemos observar el periodo que pasó en la cárcel, que hizo que los poemas que se encuentran de este libro fueran más negativos. Todas las experiencias que vivió en aquella época en la que se encontraba en la cárcel hacen que este libro se impregne de dolor, angustia y un sentimiento de hostilidad hacia la persona y hacia la vida. En la actualidad las personas llegan a pasar y tener el mismo sentimiento, ya que todos en algún momento hemos pasado por la pérdida de un ser querido. Asimismo, también las personas llegan a experimentar el desagrado de un romance fallido, pero ahora las personas pueden sobrellevarlo con otro tipo de actividad, dejando de lado la escritura como una ayuda para superar estas dificultades que se nos presentan, así mismo ocasionando que la escritura ya no sea tan practicada como antes. Para terminar, según Javier Galindo, en 2012 nos da a conocer que Vallejo empezó a escribir en 1918 Trilce. La mayor parte fue escrita en 1919 y los últimos 2 poemas en 1922. Cuando Vallejo tenía 20 años fue detenido por la policía de su pueblo en Santiago de Chuco. Se sabe que Vallejo cae preso acusado de rebelión y de ser un incendiario. Allí estuvo casi por 4 meses encerrado, donde piensa mucho en números y habla de las paredes de forma par, observando su celda. Y es aquí tras las rejas que Vallejo escribe su famoso poema Trilce. Sale de la cárcel sin dinero y se va a París como periodista del diario de su pueblo. Vivió muy pobre y fue de muy pocas relaciones por razones de coincidencia. Con la obra Trilce, César Vallejo deja de ser un modernista transformado su poesía en vanguardista. Es un libro que durante muchos años no se entendió, quizás por conservar su propia personalidad y la utilización de los diálogos de una manera tan suya. Por lo tanto, recibió críticas muy duras contra su obra.